Muy buenas tardes a todos. Les saluda Katia N. Varías de Nicaragua, fundadora y directora de este espacio, escritora, narradora, difusora literaria, poeta y declamadora independiente. Autora de la antología poética Revelaciones de vida en poesía, del CD con 16 poemas selectos, parte de Revelaciones de vida en poesía, declamados en mi propia voz, de la novela Cuerpos fugaces, relatos basados en hechos reales, del CD que narra esta novela completa, de mis 100 cuentos rimados para contar, antología, y del CD con 20 cuentos selectos de esta antología. Bien, estimada audiencia, estamos iniciando la nueva fase de Noches Bohemias de Pura Poesía durante este año 2016. Esta vez daremos inicio con el tema Historia del Arte, primera parte. Por ser un tema tan extenso, trataré de publicarlo en 2 entregas de hasta 40 minutos cada una. Posteriormente, nos estaremos involucrando de lleno en la vida, países y obras que nos legaron tantos artistas y talentosos clásicos que han dejado sus huellas indelebles en la historia. ¿Qué es el arte? El arte, del latín ars, artis, y del griego techne, es entendido como cualquier actividad o producto realizado por el ser humano con una finalidad estética y también comunicativa, mediante la cual se expresan ideas, emociones o, en general, una visión del mundo a través de diversos recursos como los plásticos, lingüísticos, sonoros, corporales y mixtos. El arte es un componente de la cultura, reflejando en su concepción los sustratos económicos y sociales y la transmisión de ideas y valores inherentes a cualquier cultura humana a lo largo del espacio y el tiempo. Se suele considerar que con la aparición del Homo sapiens, el arte tuvo en principio una función ritual, mágica o religiosa, pero esa función cambió con la evolución del ser humano, adquiriendo un componente estético y una función social, pedagógica, mercantil o simplemente ornamental. La noción de arte continúa sujeta a profundas disputas que varían según la cultura, la época, el movimiento o la sociedad para la cual el término tiene un determinado sentido. El vocablo arte designa cualquier actividad humana hecha con esmero y dedicación o cualquier conjunto de reglas necesarias para desarrollar de forma óptima una actividad. Se habla así de arte culinario, arte médico, artes marciales, arte de arrastre en la pesca, etc. En ese sentido, arte es sinónimo de capacidad, habilidad, talento y experiencia. Mas se suele considerar al arte como una actividad creadora del ser humano, por lo cual produce una serie de objetos, conocidos como obras de arte, que son singulares y cuya finalidad es principalmente estética. En ese contexto, arte sería la generalización de un concepto expresado desde antaño como bellas artes, actualmente algo en desuso y reducido a ámbitos académicos y administrativos. De igual forma, el empleo de la palabra arte para designar la realización de otras actividades ha venido siendo sustituido por términos como técnica u oficio. En este artículo se trata de arte entendido como un medio de expresión humano de carácter creativo. La definición de arte es abierta, subjetiva, discutible. No existe un acuerdo unánime entre historiadores, filósofos o artistas. A lo largo del tiempo se han dado numerosas definiciones de arte. Entre ellas, el arte es el recto ordenamiento de la razón, según Tomás de Aquino. O
Arte es todo aquello que los hombres llaman arte, según Dino Formaggio. El concepto ha venido variando con el paso del tiempo. Hasta el Renacimiento, arte solo se consideraban las artes liberales, o sea, la arquitectura, la escultura y la pintura eran nada más manualidades. El arte ha sido desde siempre uno de los principales medios de expresión del ser humano, a través del cual manifiesta sus ideas y sentimientos, la forma como se relaciona con el mundo. Su función puede variar desde la más práctica hasta la ornamental, puede tener un contenido religioso o simplemente estético, puede ser duradero o efímero. En el siglo XX se pierde incluso el sustrato material. El término arte procede del latín ars y es el equivalente al término griego techne, de donde proviene la palabra técnica. Originalmente se aplicaba a toda la producción realizada por el hombre y a las disciplinas del saber hacer. Así, artistas eran tanto el cocinero, el jardinero o el constructor, como el pintor o el poeta. Con el tiempo, la derivación latina ars o arte se utilizó para designar a las disciplinas relacionadas con las artes de lo estético y lo emotivo, y la derivación griega techne o técnica para aquellas disciplinas que tienen que ver con las producciones intelectuales y de artículos de uso. En la actualidad es difícil encontrar que ambos términos, arte y técnica, se confundan o utilicen como sinónimos. Hablaré ahora de la evolución histórica del concepto de arte. En la antigüedad clásica grecorromana, una de las principales cunas de la civilización occidental y primera cultura que reflexionó sobre el arte, se consideraba el arte como una habilidad del ser humano en cualquier terreno productivo, siendo prácticamente un sinónimo de destreza. Destreza para construir un objeto, para comandar un ejército, para convencer al público en un debate o para efectuar mediciones agronómicas. En definitiva, cualquier habilidad sujeta a reglas, a preceptos específicos que la hacen objeto de aprendizaje y de evolución y perfeccionamiento técnico. En cambio, la poesía, que venía de la inspiración, no estaba catalogada como arte. Así, Aristóteles, por ejemplo, definió el arte como aquella permanente disposición a producir cosas de un modo racional, y Quintiliano estableció que era aquello que está basado en un método y un orden. Platón, en el Protágoras, habló del arte, opinando que es la capacidad de hacer cosas por medio de la inteligencia a través de un aprendizaje. Para Platón, el arte tiene un sentido general, es la capacidad creadora del ser humano. Casiodoro destacó en el arte su aspecto productivo conforme a reglas, señalando 3 objetivos principales del arte: enseñar, conmover y complacer. Durante el Renacimiento se empezó a gestar un cambio de mentalidad, separando los oficios y las ciencias de las artes, donde se incluyó por primera vez a la poesía, considerada hasta entonces un tipo de filosofía o incluso de profecía, para lo que fue determinante la publicación en 1549 de la traducción italiana de la Poética de Aristóteles. En este cambio intervino considerablemente la progresiva mejora en la situación social del artista, debida al interés que los nobles y ricos prohombres italianos empezaron a mostrar por la belleza. Los productos del artista adquirieron un nuevo estatus de objetos destinados al consumo estético y, por ello, el arte se convirtió en un medio de promoción social, incrementándose el mecenazgo artístico y fomentando el coleccionismo. Con el manierismo comenzó el arte moderno. Las cosas ya no se representan tal como son, sino tal como las ve el artista. La belleza se relativiza, se pasa de la belleza única renacentista
basada en la ciencia, a las múltiples bellezas del manierismo, derivadas de la naturaleza. Apareció en el arte un nuevo componente de imaginación, reflejando tanto lo fantástico como lo grotesco. Giordano Bruno fue uno de los primeros pensadores que prefiguró las ideas modernas. Decía que la creación es infinita, no hay centro ni límites, ni Dios ni hombre, todo es movimiento, dinamismo. Para Bruno hay tantos artes como artistas, introduciendo la idea de originalidad del artista. El arte no tiene normas, no se aprende, sino que viene de la inspiración. Los siguientes avances se hicieron en el siglo XVIII con la Ilustración, donde comenzó a producirse cierta autonomía del hecho artístico. El arte se alejó de la religión y de la representación del poder para ser fiel reflejo de la voluntad del artista, centrándose más en las cualidades sensibles de la obra que en su significado. En el romanticismo, surgido en Alemania a finales del siglo XVIII, triunfó la idea de un arte que surge espontáneamente del individuo, desarrollando la noción de genio. El arte es la expresión de las emociones del artista que comienza a ser mitificado. A finales del siglo XIX surgió el esteticismo, que fue una reacción al utilitarismo imperante en la época y a la fealdad y el materialismo de la era industrial. Frente a ello, surgió una tendencia que otorgaba al arte y a la belleza una autonomía propia, sintetizada en la fórmula de Théophile Gautier, o sea, el arte por el arte, llegando incluso a hablarse de religión estética. Esta postura pretendía aislar al artista de la sociedad para que buscase de forma autónoma su propia inspiración y se dejase llevar únicamente por una búsqueda individual de la belleza. Así, la belleza se aleja de cualquier componente moral, convirtiéndose en el fin último del artista, que llega a vivir su propia vida como una obra de arte, como se puede apreciar en la figura del dandy. En esa época se empezó a abordar el estudio del arte desde el terreno de la psicología. Freud opinaba que el artista es una figura narcisista, cercana al niño, que refleja en el arte sus deseos, y afirmó que las obras artísticas pueden ser estudiadas como los sueños y las enfermedades mentales con el psicoanálisis. Su método era semiótico, estudiando los símbolos, y opinaba que una obra de arte es un símbolo. Pero como el símbolo representa un determinado concepto simbolizado, hay que estudiar la obra de arte para llegar al origen creativo de la obra. Hablemos de la visión actual del arte. El siglo XX ha supuesto una radical transformación del concepto de arte. La superación de las ideas racionalistas de la Ilustración y el paso a conceptos más subjetivos e individuales, partiendo del movimiento romántico y cristalizando en la obra de autores como Nietzsche, suponen una ruptura con la tradición y un rechazo de la belleza clásica. El concepto de la realidad fue cuestionado por las nuevas teorías científicas, la subjetividad del tiempo de Bergson, la teoría de la relatividad de Einstein, la mecánica cuántica, la teoría del psicoanálisis de Freud, etc. Por otro lado, las nuevas tecnologías hacen que el arte cambie de función, debido a que la fotografía y el cine ya se encargan de plasmar la realidad. Todos estos factores producen la génesis del arte abstracto. El artista ya no intenta reflejar la realidad, sino su mundo interior, expresar sus sentimientos. El arte actual tiene oscilaciones continuas del gusto, cambia simultáneamente junto a este, así como el arte clásico se sustentaba sobre una metafísica de ideas inmutables. El actual, de raíz kantiana, encuentra gusto en la conciencia social de placer, o sea, en la cultura de las masas. También hay que valorar la progresiva disminución del analfabetismo, puesto que antiguamente, al no saber leer gran parte de la población, el arte gráfico era el mejor medio para la transmisión del conocimiento,
sobre todo el religioso, función que ya no es necesaria en el siglo XX. Una de las primeras formulaciones fue la del marxismo. De la obra de Marx se desprendía que el arte es una superestructura cultural determinada por las condiciones sociales y económicas del ser humano. Para los marxistas, el arte es reflejo de la realidad social, si bien el propio Marx no veía una correspondencia directa entre una sociedad determinada y el arte que produce. Teodoro W. Adorno, perteneciente a la Escuela de Frankfurt, defendió el arte de vanguardia como reacción a la excesiva tecnificación de la sociedad moderna. En su teoría estética en 1970, afirmó que el arte es reflejo de las tendencias culturales de la sociedad, pero sin llegar a ser fiel reflejo de esta, ya que el arte representa lo irreal. O, en todo caso, representa lo que existe, pero como posibilidad de ser otra cosa, de trascender. El arte es la negación de la cosa, que a través de esta negación la trasciende, muestra lo que no hay en ella de forma primigenia. Es apariencia, mentira, presentando lo inexistente como existente, prometiendo que lo imposible es posible. José Ortega y Gasset analizó en la deshumanización del arte en 1925 el arte de vanguardia desde el concepto de sociedad de masas, donde el carácter minoritario del arte vanguardista produce una elitización del público consumidor de arte. Ortega aprecia en el arte una deshumanización debida a la pérdida de perspectiva histórica, es decir, de no poder analizar con suficiente distancia crítica el sustrato sociocultural que conlleva el arte de vanguardia. La pérdida del elemento realista e imitativo que Ortega aprecia en el arte de vanguardia supone una eliminación del elemento humano que estaba presente en el arte naturalista. Asimismo, esta pérdida de lo humano hace desaparecer los referentes en que estaba basado el arte clásico, suponiendo una ruptura entre el arte y el público y generando una nueva forma de comprender el arte que solo podrán entender los iniciados. La percepción estética del arte deshumanizado es la de una nueva sensibilidad basada no en la afinidad sentimental, como se producía con el arte romántico, sino en un cierto distanciamiento, una apreciación de matices. Esa separación entre arte y humanidad supone un intento de volver al hombre a la vida, de rebajar el concepto de arte como una actividad secundaria de la experiencia humana. En la escuela semiótica, Luigi Pareison elaboró en estética Teoría de la formatividad en 1954, una estética hermenéutica donde el arte es interpretación de la verdad. Para él, el arte es formativo, es decir, expresa una forma de hacer que, a la vez que hace, inventa el modo de hacer. En otras palabras, no se basa en reglas fijas, sino que las define conforme se elabora la obra y las proyecta en el momento de realizarla. Así, en la formatividad, la obra de arte no es un resultado, sino un logro, donde la obra ha encontrado la regla que la define específicamente. El arte es toda aquella actividad que busca un fin sin medios específicos, debiendo hallar para su realización un proceso creativo e innovador que dé resultados originales de carácter inventivo. Pareison influyó en la denominada Escuela de Turín, que desarrollará su concepto ontológico del arte, con Umberto Eco en Obra Abierta en 1962, cuando afirmó que la obra de arte solo existe en su interpretación, en la apertura de múltiples significados que puede tener para el espectador. Una de las últimas derivaciones de la filosofía y el arte es la postmodernidad, teoría sociocultural que postula la actual vigencia de un periodo histórico que habría superado el proyecto moderno, es decir, la raíz cultural,
política y económica propia de la edad contemporánea, marcada en lo cultural por la Ilustración, en lo político por la Revolución Francesa y en lo económico por la Revolución Industrial. Frente a las propuestas del arte de vanguardia, los posmodernos no plantean nuevas ideas ni éticas ni estéticas, tan solo reinterpretan la realidad que les envuelve mediante la repetición de imágenes anteriores que pierden así su sentido. La repetición encierra el marco del arte en el arte mismo. Se asume el fracaso del compromiso artístico, la incapacidad del arte para transformar la vida cotidiana. El arte postmoderno vuelve sin pudor al sustrato material tradicional, a la obra de arte objeto, al arte por el arte, sin pretender hacer ninguna revolución, ninguna ruptura. Como conclusión, cabría decir que las viejas fórmulas que basaban el arte en la creación de belleza o en la imitación de la naturaleza han quedado obsoletas. Y hoy día el arte es una cualidad dinámica, en constante transformación, inmersa además en los medios de comunicación de masas, en los canales de consumo, con un aspecto muchas veces efímero, de percepción instantánea, presente con igual validez en la idea y en el objeto, en su génesis conceptual y en su realización material. En el fondo, la indefinición del arte estriba en su reducción a determinadas categorías como imitación, recreación, expresión. El arte es un concepto global que incluye todas estas formulaciones y muchas más, un concepto en evolución y abierto a nuevas interpretaciones que no se puede fijar de forma convencional, sino que debe aglutinar todos los intentos de expresarlo y formularlo, siendo una síntesis amplia y subjetiva de todos ellos. El arte es una actividad humana consciente capaz de reproducir cosas, construir formas o expresar una experiencia si el producto de esta reproducción, construcción o expresión puede deleitar, emocionar o producir un choque. Hablemos de la clasificación del arte. La clasificación del arte, o de las distintas facetas o categorías que pueden considerarse artísticas, ha tenido una evolución paralela al concepto mismo de arte. Como se ha visto anteriormente, durante la antigüedad clásica se consideraba arte todo tipo de habilidad manual y destreza de tipo racional y sujeta a reglas. Así, entraban en esa denominación tanto las actuales bellas artes como la artesanía y las ciencias, mientras que quedaban excluidas la música y la poesía. Una de las primeras clasificaciones que se hicieron de las artes fue la de los filósofos sofistas presocráticos, que distinguieron entre artes útiles y artes placenteras, es decir, entre las que producen objetos de cierta utilidad y las que sirven para el entretenimiento. Plutarco introdujo, junto a estas dos, las artes perfectas, que serían lo que hoy consideramos ciencias. Platón, por su parte, estableció la diferencia entre artes productivas y artes imitativas, según si se producían objetos nuevos o imitaban a otros. Durante la era romana hubo diversos intentos de clasificar las artes. Quintiliano dividió el arte en tres esferas: artes teóricas, basadas en el estudio, principalmente las ciencias; artes prácticas, basadas en una actividad pero sin producir nada, como la danza; y artes poéticas, según la etimología griega, donde poiesis quiere decir producción, que son las que producen objetos. Cicerón catalogó las artes según su importancia en artes mayores, política y estrategia militar; artes medianas, ciencias, poesía y retórica; y artes menores, pintura, escultura, música, interpretación y atletismo. Plotino clasificó las artes en 5 grupos: las que producen objetos físicos, como la arquitectura; las que ayudan a la naturaleza, como la medicina y agricultura;
las que imitan a la naturaleza, como la pintura, las que mejoran la acción humana, como la política y la retórica, y las intelectuales, como la geometría. Durante la Edad Media continuó la división del arte entre artes liberales y vulgares, llamadas estas últimas entonces mecánicas, si bien hubo nuevos intentos de clasificación. Boecio dividió las artes en ars y artificium, clasificación similar a la de artes liberales y vulgares, pero en una acepción que casi excluía las formas manuales del campo del arte, dependiendo tan solo de la mente. En el siglo XII, Radulfo de Campo Lungo intentó hacer una clasificación de las artes mecánicas, reduciéndolas a 7, igual número que las liberales. En función de su utilidad cara a la sociedad, las dividió en ars victuaria, para alimentar a la gente; lanificaria, para vestirles; arquitectura, para procurarles una casa; sufragatoria, para darles medios de transporte; medicinaria, que les curaba; negotiatoria, para el comercio; militaria, para defenderse. Se gestaba así el concepto moderno de arte, que durante el Renacimiento adquirió el nombre de arti del disegno o artes del diseño, por cuanto comprendían que esta actividad, el diseñar, era la principal en la génesis de las obras de arte. Sin embargo, faltaba aglutinar estas artes del diseño con el resto de actividades consideradas artísticas, como la música, la poesía y el teatro, tarea que se desarrolló durante los 2 siglos siguientes con varios intentos de buscar un nexo común a todas estas actividades. Así, el humanista florentino Iannozzo Manetti propuso el término artes ingeniosas, donde incluía las artes liberales, por lo que solo cambiaba el vocablo. El filósofo neoplatónico Marsilio Ficino elaboró el concepto de artes musicales, argumentando que la música era la inspiración para todas las artes. En 1555, Giovanni Pietro Capriano introdujo en su De Vera Poetica la acepción artes nobles, apelando a la elevada finalidad de estas actividades. Lodovico Castelvetro habló en su Correzioni en 1572 de artes memoriales, ya que según él, estas artes buscaban fijar en objetos la memoria de cosas y acontecimientos. Emmanuel Tesauro ideó en 1658 la noción de artes poéticas, inspirado en la célebre cita de Horacio Ut Pictura Poesis, la pintura como la poesía, describiendo el componente poético y metafórico de estas artes. Ya en el siglo XVIII coincidieron en un mismo año, en el año 1744, 2 definiciones: la de artes agradables, de Ian Battista Vico, y la de artes elegantes, de James Harris. Por último, en 1746, Charles Batiux estableció en las bellas artes reducidas a un único principio la concepción actual de bellas artes, remarcando su aspecto de imitación. Incluyó en las bellas artes pintura, escultura, música, poesía y danza, mientras que mantuvo el término artes mecánicas para el resto de actividades artísticas y señaló como actividades entre ambas categorías la arquitectura y la retórica, si bien al poco tiempo se eliminó el grupo intermedio y la arquitectura y la retórica se incorporaron plenamente a las bellas artes. Sin embargo, pese a la aceptación general de la clasificación propuesta por Batiux, en los siglos siguientes todavía se produjeron intentos de nuevas calificaciones del arte. Pese a todo, estos intentos de clasificación resultaron un tanto baldíos, y cuando parecía que por fin se había llegado a una definición del arte universalmente aceptable, después de tantos siglos de evolución, los cambios sociales, culturales y tecnológicos producidos durante los siglos XIX y XX han comportado un nuevo intento de definir el arte con base en parámetros más abiertos y omnicomprensivos, intentando abarcar tanto una definición teórica del arte
como una catalogación práctica que incluyese las nuevas formas artísticas que han ido surgiendo en los últimos tiempos, como la fotografía, el cine, el cómic, nuevas tecnologías, etc. Estos intentos, un tanto infructuosos, han producido en cierta forma el efecto contrario, acentuando aún más la indefinición del arte, que hoy día es un concepto abierto e interpretable, donde caben muchas fórmulas y concepciones, así como un componente de creatividad. 5 artes son comúnmente citadas en el siglo XIX, a las cuales en el siglo XX se le añadirán 4 más para llegar a un total de 9 artes, sin ser capaces los expertos y críticos de ponerse de acuerdo sobre la clasificación de un 10º arte. Al final del siglo XX, la siguiente lista establece las nuevas clasificaciones, al igual que el número de musas antiguas: arquitectura, escultura, artes visuales que incluyen la pintura y el dibujo, música, literatura que incluye la poesía, artes escénicas que incluyen el teatro, la danza, el mimo y el circo, cinematografía, fotografía e historieta. Ciertos críticos e historiadores consideran otras artes en la lista como la gastronomía, la perfumería, la televisión, la moda, la publicidad, la animación y los videojuegos. En la actualidad existe aún cierta discrepancia sobre cuál sería el 10º arte. Pero hablemos de los elementos del fenómeno artístico. ¿A quién se le llama artista? Se denomina artista a aquella persona que o bien practica un arte o bien destaca en él. Por definición, un artista es quien elabora una obra de arte. Así pues, y en paralelo a la evolución del concepto de arte que hemos visto anteriormente, en épocas pasadas un artista era cualquier persona que trabajase en las artes liberales o vulgares, desde un gramático, un astrónomo o un músico, hasta un albañil, un alfarero o un ebanista. Sin embargo, hoy día se entiende por artista a alguien que practica las bellas artes. Aún así, el término artista puede tener diversas acepciones, desde el artista como creador hasta el artista como el que tiene en la práctica de un arte su profesión. Así, a menudo llamamos artistas a actores o músicos que solo interpretan obras creadas por otros autores. También se suele emplear el vocablo artista para diferenciar a quien practica una actividad liberal, para distinguirlo del que practica un oficio. En ese sentido se suele decir pintor artista para diferenciarlo de un pintor de brocha gorda. Al artista se le supone una disposición especialmente sensible frente al mundo que lo rodea. Ha desarrollado su propio punto de vista, así como su creatividad, una buena técnica y un medio de comunicación hacia el espectador por medio de sus obras. El artista adquiere su propio dominio de la técnica y su desarrollo artístico intelectual para llegar al camino del profesionalismo. Con esta personalidad, el artista se manifiesta hacia el mundo tratando de reflejar lo que acontece en él. ¿Qué es una obra de arte? Es una realización material que tiene una existencia objetiva y que es perceptible sensiblemente. El término proviene del latín opera, que deriva de la opus, trabajo, por lo que equivale a trabajo como objeto, es decir, como resultado de un trabajo. Una obra de arte puede ser tanto el objeto material en sí, una pintura, una escultura, un grabado, como una producción intelectual donde la artisticidad se encuentra en el momento de su ejecución o captación por medio de los sentidos. Así, en la literatura, el arte se encuentra más en la lectura de la obra que no en el lenguaje escrito que le sirve de vehículo de comunicación, o en el medio material, libro o revista, que le sirva de soporte. En música, el arte se encuentra en su percepción auditiva, no en la partitura en que se ve reflejada. Así, en el arte conceptual se valora más la concepción de la obra de arte por parte del artista que no su realización material. En ese sentido, una obra de arte puede tener varios niveles de elaboración. Decía Panofsky que, al escribir una carta, se cumple básicamente el objetivo de comunicarse,
pero si se escribe poniendo especial atención en la caligrafía, puede tener un sentido artístico valorable per se. Y si trasciende su sustrato material para convertirse en una obra de arte valorable por sus cualidades intrínsecas, por otro lado, pues adquiere un tono poético o literario. Hay que valorar la percepción del receptor. Un objeto puede no estar elaborado con finalidades artísticas, pero ser interpretado así por la persona que lo percibe. Igualmente, una obra de arte puede tener diversas interpretaciones según la persona que lo valore, como remarcó Umberto Eco en su concepto de obra abierta. Y una misma obra puede ser percibida como artística por uno y como no artística por otro. Decía Marcel Mauss que es obra de arte el objeto que es reconocido como tal por un grupo social definido. Así habría que reconocer que toda obra de arte tiene un valor añadido, sea este valor un concepto artístico, estético, cultural, sociológico o de diversa índole. En conclusión, se podría decir que una obra de arte es un hecho sensorial realizado artificialmente con intencionalidad comunicativa y orientación lúdica. La obra de arte, para ser considerada como tal, debe trascender su sustrato material para adquirir una significación trascendente basada tanto en su aspecto estético como en el histórico, al ser reflejo de un lugar y tiempo determinados, así como de una determinada cultura que subyace en la génesis de toda obra de arte. Sea cual sea su antigüedad y clasicismo, una obra de arte es en acto y no solo potencialmente una obra de arte cuando pervive en alguna experiencia individualizada. En cuanto pedazo de pergamino, de mármol, de tela permanece, aunque sujeta a las devastaciones del tiempo, idéntica a sí misma a través de los años. Pero como obra de arte se recrea cada vez que es experimentada estéticamente. La percepción del arte está definida como un fenómeno subjetivo motivado no solo por el hecho sensorial, sino por el aspecto de mentalidad inherente que depende de la cultura, la educación, etc. La percepción es un proceso activo y selectivo. El ser humano tiende a seleccionar la percepción más sencilla, así como ver las cosas globalmente. Por ejemplo, tendemos a ver las cosas simétricas, aunque no lo sean. De la percepción sensorial dependen factores como la textura, la forma y el color, así como la geometría, la proporción y el ritmo. En cuanto a materia y técnica, el proceso artístico comienza con la elaboración mental de la obra por parte del artista, pero ésta se ha de plasmar en materia, proceso que se realiza a través de la técnica. La materia tiene una noción constitutiva, creadora, siendo parte esencial de la creación artística. Tenemos que los museos son instituciones dedicadas al estudio, conservación y exposición de obras de arte. El origen de los museos está en el coleccionismo, donde a la obra de arte se le añade un valor histórico o cultural, o bien de admiración o singularidad. A partir del siglo XVIII comenzaron a abrirse las colecciones al público, surgiendo los museos de protección, al tiempo que surgieron las academias, instituciones que regulan el proceso creativo, educativo y formativo del arte. El Consejo Internacional de Museos, ICOM, define el museo como una institución sin ánimo de lucro permanente, al servicio de la sociedad y su desarrollo, abierto al público, que adquiere, conserva, investiga, comunica y exhibe testimonios materiales de la evolución de la naturaleza y del hombre con finalidades de estudio, de educación y de delectación. Existen dos disciplinas vinculadas al estudio de los museos. La museografía estudia la vertiente técnica y estructural de los museos, como la arquitectura, equipamiento, medios de exposición, etc. Y la museología analiza el museo desde una perspectiva histórica, social y cultural. Las academias de arte son instituciones encargadas de preservar el arte como fenómeno cultural,
de reglamentar su estudio y su conservación y de promocionarlo mediante exposiciones y concursos. Originalmente servían también como centros de formación de artistas, aunque con el tiempo perdieron esta función traspasada a instituciones privadas. Las primeras academias surgieron en Italia en el siglo XVI. Las fundaciones de arte, conocidas como el tercer sector, ya son privadas pero no persiguen fines lucrativos, por lo que se sitúan entre los museos y las galerías de arte. El coleccionismo es una actividad generalmente de índole privada destinada a la creación de colecciones de obras de arte. El mercado artístico. La valoración de la obra de arte como mercancía susceptible de ser adquirida por una contraprestación económica comienza con la toma de conciencia de la singularidad del arte, de su valor como obra única e irrepetible, unido a aspectos como su antigüedad, su calidad, su autenticidad, etc. Las ferias. Uno de los principales medios de comercialización del arte son las ferias, donde los artistas dan a conocer sus obras, mientras que el público puede apreciarlas y estar al corriente de las diversas novedades que se van sucediendo en el tiempo. Las exposiciones. Uno de los factores clave en la difusión del arte, sobre todo actualmente, es la organización de exposiciones públicas o privadas de arte antiguo o contemporáneo, individuales o colectivas, temáticas o antológicas. Ha sido un placer haber compartido con ustedes su programa hispanoamericano Noches Bohemias de Pura Poesía, y esta servidora les deseamos un feliz fin de semana. Esperamos nos escuchen el sábado 27 de febrero a cualquier hora en www.youtube.com buscando el canal Noches Bohemias de Pura Poesía. Buenas noches y muchísimas gracias.